Último bloque con Héctor Mazuero, el presidente de Fundación UADE. Hablábamos de becas, Héctor, y bueno, es muy importante para nuestra comunidad. ¿Cómo está ese programa? Hoy en día estamos becando prácticamente un 50%, 60% de todos los alumnos que tenemos locales. O sea, de los 500, 600 alumnos locales, el 50% tienen becas. Sea de Gesell, sea de Pinamar o sea del Partido de la Costa, ¿no? E independientemente a este, tenemos 15 becas, que son becas al mérito, que llamamos, que son chicos que tienen, o familias que tienen problemas económicos graves y chicos que tienen muchas ganas de estudiar. Y en este caso los chicos tenemos 3 programas que si el chico tiene una carencia muy fuerte y tiene un alto potencial, nosotros no le cobramos la cuota. Ajá. Y le damos el 50% en efectivo para que pueda viajar y los gastos Bien. tradicionales, porque si no, no puede venir. Si es un poquito, si la carencia es menor, no paga la cuota, y si es menor, paga la mitad. Y estos programas también están vigentes para las nuevas carreras. Estamos sacando este año 2 carreras de grado. En Pinamar. En Pinamar. Una que es la de videojuegos. Ajá. Hay una demanda muy importante por el desarrollo de videojuegos. Y la otra es la de paisajismo. Bien. Que acá en la zona creo que va a ser muy bien recibida. Pero nuestra estrella va a ser un máster en administración de empresas, un MBA, que se va a desarrollar en forma virtual. Y este máster va a tener cabecera en Pinamar y se va a vender, se va a desarrollar, se van a inscribir gente de todo el país. Es un máster que dura 22 meses, entre 20 y 22 meses, pero va a tener que uno lo va a poder hacer desde su casa. Pero hay 5 semanas completas que se van a hacer en nuestra sede de Pinamar. Presenciales. Presenciales con todos los participantes. Entonces, un señor que está estudiando en La Pampa, que está estudiando en Tucumán o que está estudiando en otro lugar de la Argentina, va a cursar la última parte de cada materia en esa semana en Pinamar, face to face con el profesor. Bien. Y va a participar con su grupo de trabajo. Hemos hecho una inversión muy grande en todo lo que es la parte de tecnología y capacitación de docentes. O sea, los docentes virtuales que enseñan virtual no son los mismos docentes que enseñan principal, tienen que tener otras habilidades. Y fundamentalmente la forma de gestionar un curso virtual es muy diferente a la forma de gestionar un curso presencial. Claro. Entonces, yo creo que la educación virtual es el futuro, pero no estamos convencidos en la universidad que el 100% virtual sea lo mejor. O sea, así como hablamos antes de la comunicación urbanizada, cuando uno está almorzando o cenando en su familia, creemos que el contacto con el docente, cara a cara, y convivir, aunque sea en 2 años, 5 semanas, con el grupo de estudio, especialmente en lo que es un máster, que el máster es fundamentalmente un compartimiento, una diferente forma de aprender en base a experiencias de otros. Porque uno en un máster en administración de empresas lo está cursando por ahí con un médico, con un arquitecto, con un abogado, con un economista. Y la visión del enriquece la visión del mismo problema desde las diferentes posiciones. Es muy diferente. Yo tuve, afortunadamente, cuando era mucho más joven, la oportunidad de participar en estas capacitaciones y de vivir con gente que venía de diferentes ámbitos, de diferentes profesiones, y es muy enriquecedor. Así que creo que vamos a tener para toda la Argentina, con cabecera en Pinamar, un producto que va a ayudar mucho al desarrollo del país. ¿Qué tiempo me decía va a ser presencial? 5 semanas en 22 meses. O sea, ¿consecutivas? No. No. Se hace arranca el curso una semana presencial. Primera etapa, acá hay una semana presencial. Segunda etapa y después cuando termina. Bien, perfecto. Y otro tema que sería importante comentar, porque creo que va a ser un orgullo para la zona, se nos graduaron ya 17 personas. O sea, profesionales. Ya tenemos hechos en UADE Pinamar. Hechos en UADE Pinamar, gente mayormente de la zona,
que tiene la oportunidad de tener un título de grado y va a tener también la oportunidad de tener un título de posgrado como es el MBA, con el orgullo de pertenecer a la zona que uno logró, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer un coche, se hace más o menos en 2 años, entre que se piensa el coche y lo vendo. Un sistema de computación, la curva son 3 meses o 4 meses. En el caso de la educación, es el ciclo más largo de cualquier cosa, porque claro, uno entre que un chico lo agarra de chiquito y lo saca graduado, son solamente en la parte de educación universitaria 6 años. 6 años. Entre que piensa, se estudia y se estudia mucho y después se recibe. Y bueno, son los 6 años que ya estamos hablando y que vamos a tener 13 orgullosos graduados de la comunidad. Y además la necesidad también de interactuar con las instituciones y las empresas del lugar para fortalecer el vínculo y que después ese profesional tenga posibilidad de inserción en el lugar. Sí, ya tenemos convenios con 10 empresas locales con las cuales estamos participando con pasantías, proveyéndolo gente o acercando inclusive a directivos de la universidad, de las empresas a las universidades. O sea, es un proceso largo, lo principal es tener claro cuál es el norte, trabajar con absoluta transparencia, con absoluta honestidad, para el bien de la comunidad. Héctor, voy a llevar no sé si es un tema incómodo, pero periodísticamente sí, me parece rico para preguntar. El caso de Daniel Scioli, ¿qué fue lo que pasó realmente? Mire, Daniel Scioli estuvo acá en Pinamar en la inauguración del primer curso de la policía local. Había estado con el ministro de Seguridad, Granados. Y él fue alumno de UADE y cursó la universidad. Yo estoy hablando, o sea, no sé, espero que no se enoje y que cuente cómo fue la historia, ¿no? Pero la verdad que creo que si estuviera acá el ex gobernador diría que fue así. Él me dijo, mira, yo estuve estudiando en UADE durante muchísimo tiempo. En un momento secuestraron a una persona de su familia y el padre es como que se fueron un poco y salieron de la actividad comercial. Y se quedó con una deuda con el padre, se quedó con una deuda moral. Él en varias oportunidades intentó reinscribirse y como exalumno de la universidad tiene todo el derecho adquirido y la universidad no puede decirle que no a la inscripción. Por otro lado, nosotros en la universidad modificamos la cláusula de tiempo, pero lo modificamos en el año 2006. O sea, los alumnos que ingresaron a partir de 2006 perdieron ese derecho si no tenían la continuidad. Bien. Pero él tenía el derecho adquirido, claro, porque era del año... bastante antes. Claro, sí, claro. o sea, no, un derecho que una persona tenía, uno no podía decir que no. Entonces quiso ponerse a estudiar y realmente hubo mesas examinadoras con 13 profesores que se fueron rotando. Imagínate que en una universidad que tiene 20.000 alumnos, 2.000 profesores, uno no puede hacer cosas que no corresponden. Hay toda una normativa interna, hay un consejo académico, un comité ejecutivo, un consejo de administración. Y estudió las 9 materias que le faltaban, dio los exámenes prácticamente abiertos, porque claro, como era el gobernador, cuando entraba a dar los exámenes realmente era curioso, la gente quería ver. Por eso que hicimos mesas abiertas. Dio los exámenes escritos, porque al dar la libre tenía que dar el escrito, aprobar el escrito y después el oral. ¿Y los tiempos de preparación que tuvo son los lógicos y normales de un alumno? Para un alumno de la edad del gobernador, con la experiencia que tuvo en una carrera como licenciatura en administración, yo le pregunto a usted, si uno de los puntos es cómo se arma una cadena de distribución, y el señor estuvo viviendo en un ambiente en el cual eran los dueños de Electrolux. Claro. ¿Cómo se hace una retribución para los vendedores? ¿Cómo se hace un plan de negocios? Es más, cuando presentó su trabajo final y presentó su tesis, la hizo sobre una empresa, si yo mal no me acuerdo, se llamaba Durax. Que fue una empresa que él ayudó a salvarla y la tesina la hizo en base a eso. Ajá. Y cada vez que venía a la universidad, él habrá estado 1 hora, 1 hora y media, que es tampoco se compara con lo que dura un examen de un alumno de grado, porque obviamente uno, el gobernador, no lo puede tener haciendo la cola y esperando a todos los profesores
mediodía. O sea, teníamos a los profesores, y él avisaba a qué hora venía y claramente le dábamos prioridad, porque no era lógico. ¿No? Héctor, usted que ha tenido experiencia internacional, que se ha podido formar afuera inclusive, ¿cómo ve el tema de la educación y la discontinuidad que hay, digamos, no abordándola como un tema de Estado? Porque parece que se va uno y volvemos al polimodal, se va el otro y volvemos al sexto. Bueno, un día vamos a volver al primero inferior de mis padres, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede? Yo creo que la educación debería ser una política de Estado. Como lo es en los países... Como es en los países más maduros. Funcionan, ¿no? Sí. Segundo, los funcionarios o los directivos que trabajan en educativa tendrían que tener cierta continuidad en el tiempo. Más allá de quién gobierne, claro. Esta es una política de Estado y nosotros vamos a enseñar bajo este plan, estamos todos de acuerdo y nos alineamos. Un poco lo que se intentó con Barañao, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. Una persona capaz que sigue. Y sigue trabajando bien. Claro. Entonces digo, el plan debería ser este, porque los procesos educativos son más largos que los procesos políticos. Claro. O sea, para que un chico se reciba, tiene que estudiar 20 años. Exacto. Entonces, no hay ningún proceso político que duró 20 años. Entonces, debería ser un tema de política de Estado. Lamentablemente, todavía no es así. Pero creo que con el tiempo tenemos que madurar, porque ya hemos probado todas las otras experiencias y no funcionaron. Darle, entonces, una continuidad... Una continuidad como política de Estado. Y al docente, capacitarlo, defenderlo, abonarle bien las remuneraciones y exigirle. También los gremios tienen un protagonismo importante en esto, ¿no? Sí, yo creo que el tema gremial es la consecuencia de no haber estado manejando las cosas ordenadamente. O sea, cuando la gente siente que no tiene referente, que no tiene un guía, que no tiene un líder, busca y busca de algún lugar que lo proteja. O sea, yo creo que el tema gremial Argentina es una consecuencia un poco de no hacer las cosas ordenadamente como país. Y este no es un problema de los últimos 12 años, es un problema de los últimos 120 años de Argentina, me parece, ¿no? Sacándolo de Guade, su pensamiento personal sobre el presente de la Argentina. Yo creo que el año pasado fue un año de ordenamiento muy difícil y de mucho trabajo. Creo que este año las cosas ya están mucho más analizadas, la gente también está más madura en los puestos que abordaron y yo no espero que la Argentina este año tenga un crecimiento alocado a tasas chinas. Espero que la Argentina se estabilice, que controle las variables básicas y que crezca a un nivel a una tasa razonable. Yo hablo mucho con inversores del exterior. Y un tema que es importantísimo y que los argentinos no somos conscientes de la importancia que tiene fue la regularización impositiva. Porque la gente cuando está afuera dice, pero ¿cómo? Si los propios argentinos sacaron el dinero de la Argentina y no lo traen, ¿por qué no confían en la Argentina? ¿Por qué yo, que no soy argentino, tengo que confiar y voy a invertir en Argentina? Bueno, este tema ya hoy en día, gracias a... Yo creo que este es un gracias de todo el contexto internacional. Porque en realidad, producto de los atentados en el mundo, producto del narcotráfico, y que los estados necesitan más dinero para financiarse, esta información automática de cuentas bancarias, de bienes en el exterior, hizo que la gente en todo el mundo, no solamente en Argentina, porque el tema de la regularización fue un tema de Brasil, de Chile, de todos lados, hasta empezó Europa con esto, hizo que los contribuyentes regularicen la situación. Esto va a significar, primero, que ya estos fondos uno piensa en cómo lo invierte en Argentina. Y segundo, que los que están afuera van a decir, vos ya llevaste tu dinero, entonces estás confiando en el país y yo voy a intentar. Obviamente no se van a poner en la fila atropellándose, pero van a venir de a uno y van a empezar a ver industrias básicas que Argentina necesita capital. Si Argentina hoy creo que es muy atractiva en el tema energía, es muy atractiva en el tema minería, siempre fue atractiva en el tema agro,
y pesca, que todavía no se está hablando, pero creo que hay una oportunidad ahí. Yo creo que eso va a significar que empiecen a venir inversiones extranjeras. Como siempre, las inversiones extranjeras, yo ya tengo unos cuantos años y he vivido varios siglos. Uno siempre nota que los capitales europeos vienen más rápido, son prácticamente los que primero entran, después les siguen los americanos y después les siguen los asiáticos no chinos. Y yo creo que este va a ser el siglo que va a venir ahora también. O sea, y hablando justamente de ciclos, esta productividad que traerían las inversiones a la Argentina, ¿qué tiempo nos va a demandar para que realmente se traduzca en que la gente esté mejor? Porque uno de los déficits muy grandes que tiene es el desempleo, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hizo el gobierno fue reactivar la obra pública. ¿Por qué? Porque con esta reactivación que hubo ya el último mes de obra pública, el Estado sale a contratar gente que estaba desocupada. Y esta es gente de la construcción. La construcción significó que la estación de servicios funcione, que vendía máquinas, que el taller, que el que hacía la parte de alimentación de la gente. El blanqueo se cerró y ahora tendría que venir la primera señal de inversores nacionales que inviertan en el país, que para eso van a necesitar un marco regulatorio y una seguridad jurídica que creo que se está dando, y si falta ajustar algo, yo pienso que el gobierno está trabajando en esa forma para aclarar los temas, y esto va a tener después la tercera etapa, es la ola extranjera. Pero creo que todo esto se va a dar este año y va a ser gradual, no va a ser un día para el otro, pero ya la gente, yo noto que comienza a estar menos pesimista y con más trabajo. Y la inflación hay que controlarla. Hablaba recién de la seguridad jurídica, ¿no? Un país sin justicia es la principal pata que necesitamos. ¿Cómo ve, digamos, a la justicia? ¿Ha habido un cambio realmente o ha sido un cambio de sintonía tan solo para dejar de ser la corte del gobierno anterior para pasar a ser la de Macri? Yo la verdad que por ahí peco de ingenuo, pero creo que el Ejecutivo está bastante alejado de la parte judicial. Y eso es bueno, porque pienso que los países sanos y que crecen en el largo plazo en forma razonable son los que tienen poderes independientes. Y acá el Ejecutivo es un poder que tiene que hacer, que tiene que administrar, que tiene que gestionar. El judicial tiene que tener la libertad para dar la justicia independiente, y después un órgano legislativo que tiene que ser discutir, acordar, pero también tomar decisiones para que nos marquen el marco jurídico con velocidad. O sea, las leyes deberían, aquellas que son necesarias o aquellas que hay que reformar, deberían hacerse de forma más rápida. Volviendo un poco al tema de la educación y la posibilidad de hablar con el ministro Bullrich, seguramente, de estar en contacto, ¿qué rescata como positivo de un ministro sin escuelas, como usted decía? ¿Y qué de negativo, o por lo menos qué tendría que reformular para que realmente la educación despegue y tengamos en 20, 30 años una educación propia de los países del primer mundo? Si la pregunta es especialmente con Bullrich, es que yo creo que en Capital Federal hicieron un trabajo, todo el equipo de Bullrich y Bullrich hicieron un trabajo muy bueno en Capital Federal. O sea, todo lo que fue el ámbito en la escuela primaria y en la escuela secundaria en la capital, en los últimos 8 años mejoró muchísimo. Uno se acuerda hace 10 años atrás, que agarraba el diario y los colegios llovía, los chicos lo tomaban porque no tenían gas, porque eso ya no lo escucha. Las pruebas PISA en Capital dieron bastante buenas. Obviamente todavía no son, pero uno ve la tendencia y es bastante bueno. O sea que hubo un ejemplo en el cual un equipo, una persona, una política, una filosofía, en el cual está ordenado el nivel de gestión, funcionó. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en el resto del país? Entonces digo, como en definitiva, el Ministerio de Educación, yo creo que es el que tiene que dar las políticas, pero después las tiene que ejecutar otra. Acá es donde tenemos que lograr una mejor coordinación. Un ensamble. Un ensamble. Entonces,
Yo no creo tampoco que hay que modificar leyes o grandes reformas, porque las grandes reformas no son generalmente necesarias. Lo que hacer es tratar de usar el sentido común y priorizar el sentido común en estas cosas a otros elementos. Y yo creo que acá hay que lograr que funcione mejor toda la relación entre lo que se quiere hacer, los ministros de educación y los gobernadores. O sea, en un esquema como el que está vigente hoy en Argentina, me parece que la figura del ministro del Interior es importante porque es la que tiene que articular el funcionamiento entre la gobernación, el ministro de Educación de la provincia y la política del gobierno federal. O sea, digo, no modifiquemos nada, veamos con lo que tenemos cómo podemos gestionarlo en una forma más armónica. E imaginar también una participación de los intendentes, ¿no? Porque digo, no está bueno que un burócrata defina en La Plata lo que un chico tiene que aprender en una escuela de campo de Madariaga, que seguramente no sea lo mismo que la necesidad de un chico en Bahía Blanca, de golpe, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que lo que quiso hacer la reforma que hizo en los 90 la ministra de CIBE. O sea, ¿Estuvo mal eso? No, yo creo que estuvo bien como filosofía, pero el problema es la implementación. Entonces digo, bueno... Es difícil de aplicar. Es difícil. Como los planes estratégicos, uno contrata a grandes consultores y hacen unos planes estratégicos buenísimos. Si uno ve dónde fracasa el 90% de los planes, es la implementación. Entonces acá el tema es, bueno, si tiene que... A mí me parece bien que cuanto uno más acerque la educación a la realidad de cada zona, voy a ser más efectivo. La pregunta que me tengo que hacer después de esto es, ¿esa persona tiene los recursos para hacer lo que tiene que hacer o no? Segundo, ¿esa persona está capacitada para hacer lo que tiene que hacer o no? Si yo no tengo estas dos sí, tengo que subir un escalón. Entonces digo, si no lo puedo hacer a nivel de municipio, porque no se puede financiar en todo el país todo esto, subo un escalón. ¿Lo puedo hacer a nivel de provincia? Entonces, acá es donde hay que articular. Yo creo que cuanto uno más adapte la forma de enseñarle a los chicos a la necesidad local, es mejor, en la medida en que tenga el dinero para poder pagarlo y la gente para poder hacerlo. Que se pueda aplicar. Claro. Bien. Para terminar, Héctor, bueno, imagino que la apuesta sigue siendo UADE, de puertas abiertas para toda la región, desde Pinamar, pero para toda la región, seguir trabajando y bueno, y que la gente no deje de consultar, ¿no? Y de visitar y conocer el campus, porque es una manera también, como siempre hablamos con Arata, por un lado de no generar desarraigo, de estudiar en el lugar, también de economicidad, porque sin duda es más fácil, es más barato. Más allá de la educación privada, hay que irse a Buenos Aires, el alquiler, el transporte, la alimentación, digamos. Y el desarraigo de los chicos. Y el desarraigo, ¿no? O Fundamentalmente. sea, yo creo que pienso que la principal ganadora en tener una oportunidad local es la familia. Sí, claro. Es la familia. Segundo, la comunidad, porque va a tener los chicos capacitados acá para que hagamos cosas desde la costa, para que crezcamos desde la costa. Y visiten la universidad, enamora. Les agradezco mucho que haya venido. A ustedes, por favor. Atento, Muchas gracias. Bien, cerramos aquí el capítulo UADE y lo comprometemos con el Oprenal, entonces, sí, cómo para no. La difusión de algunos cortos que tengan que ver con consejos que le lleguen a la gente. ¿Cómo no? Muy atentos, el próximo martes a las 21, así somos, en la pantalla de Canal 2 del PIN HD. Buena semana.